Bueno, vamos a recibir al doctor Héctor Balcácer, médico internista e infectólogo, con quien vamos a hablar de muchos temas de salud que aquejan a la República Dominicana, entre ellos, obviamente, el COVID-19, pero yo quiero empezar con la difteria, doctor, porque hemos tenido unos casos recientemente, aproximadamente 10 muertes en el país, todos ubicados en una comunidad en específico, pero se dice que por el COVID los padres se han descuidado en la vacunación y esto está provocando este brote que Salud Pública ha emitido alerta epidemiológica. Bienvenido y de inmediato pues la pregunta. Nada, muy buenos días, gracias por la invitación, un placer estar con usted y con todos los oyentes de este programa. Agradecer la oportunidad que me dan para comunicar. Bueno, lo primero que hay que decir es que la difteria es un problema importante en la República Dominicana por varias razones. La primera de ellas es que la República Dominicana tiene años que no sabía lo que era tener un brote en su territorio. En el 2008 tuvimos una cantidad de casos de difteria que fueron 2 o 3 casos que más que nada eran importados del hermano vecino de Haití. Y estos casos despertaron en la República Dominicana un corre-corre. No sé si recuerdan que en el 2018 habían unas filas grandísimas en los centros de vacunación aquí en la República Dominicana, donde todo el mundo estaba buscando lo que era la vacuna de la difteria para aplicársela. Hay que reconocer que en ese momento muchos adultos se aplicaron esta vacuna, lo que quiere dejar dicho que todos aquellos que se aplicaron la vacuna de la difteria en el 2018 están tranquilos, ya que la vacuna de la difteria brinda una protección estimada de alrededor de 10 años. Si usted no se la puso, entiéndase que si usted es un adulto, usted pudiera encontrarse en riesgo en este momento de padecer difteria también, porque a pesar de que los casos de difteria son más frecuentes en población pediátrica, decir que la misma puede afectar también a los adultos. A nivel internacional, la mortalidad de la difteria ronda entre el 5 y el 10%, pero estos son países que generalmente tienen episodios recurrentes de difteria, todavía no han erradicado de su territorio esta enfermedad y la misma se mantiene propagándose y presentándose con cierta frecuencia. Por eso todos los centros están preparados para atender lo mismo y los médicos tienen dentro de sus diagnósticos diferenciales el asunto de la difteria. Aquí en República Dominicana los casos de difteria generalmente tienen que llegar al Hospital Infantil Dr. Robert Rick Cabral para recibir atención especializada, lo cual retrasa un poquitito lo que es la atención, y también que los padres muchas veces, como tienen una infección de garganta, lo primero que hacen es que le ponen las inyecciones habituales que le ponen aquí, para no decir nombres, o le dan los antibióticos convencionales que le dan, el niño tiende a llegar tarde, y la mortalidad, si tú te fijas en el país, supera lo que es el 70% de difteria, cuando a nivel internacional es entre un 5 y un 10%. Realmente la atención de la difteria llega muy tarde porque no se sospecha con regularidad. ¿Y cuáles son los primeros síntomas, doctor? Ese es el inconveniente, que es que la difteria es una enfermedad respiratoria infecto-contagiosa, cuya afección inicial es que la persona, más que nada lo que tiene es molestias de garganta. Recordar que es una partícula bacteriana, es una bacteria que se llama Corynebacterium diphtheriae, la cual justamente se transmite mediante esas gotitas que esperamos al toser, al hablar, al estornudar, y tiene ese inconveniente que se transmite por esa vía, lo que quiere haber dicho que ante cualquier contacto cercano con alguien, usted pudiera exponerse a la difteria. Y como la sintomatología es inicialmente una molestia en la garganta, creo que todo el mundo aquí ha padecido este tipo de pareceres, es muy poco probable que un país que desde el 2018 no tiene más que 3 casos de difteria, entonces justamente se hace más difícil la realización de este diagnóstico. El problema con la difteria es que para usted pensarlo tiene que observar en las amígdalas o a nivel de la garganta una placa blanquecina que posteriormente se torna de color gris, que va aumentando de tamaño y el paciente tiende a presentar una toxicidad importante. O sea, la persona tiende a sentirse peor que lo habitualmente se siente cuando tiene una molestia a nivel de garganta. El otro asunto con esta bacteria es que esta bacteria produce una toxina, que es como podemos decir un tipo de veneno para nuestro organismo que evita la producción de proteínas en las células de nuestro cuerpo, y esta toxina puede producir afección del sistema nervioso. Las personas pueden tener parestesias, calambres, debilidad en las manos, en las piernas, pero también puede producir daño en el riñón y por último, que es una de las formas más graves, sobre todo en los adultos, y es que puede producir disfunción a nivel cardíaco. Entonces muchas personas pueden tener un corazón que no funciona de manera correcta. Ese daño a nivel del corazón evita que pueda bombear la sangre y suplir la demanda de nutrientes y oxígeno del cuerpo, y los mismos entonces pueden fallecer de lo que se conoce como falla cardíaca, que su corazón no funciona de manera correcta. Entonces estamos frente a una enfermedad que si no se trata en el momento correcto, con las herramientas que se disponen, entonces lamentablemente la persona puede fallecer.
hay otro inconveniente, y es que donde quiera que tú diagnosticaste un caso de difteria, tú tienes que hacer una intervención inmediata. Primero con las personas del entorno, claro, papá, mamá, hermanito, sobrino, tío, primo, vecinos, y en la escuela en estos días que estamos viendo que se han aperturado algunos espacios. Y por último, tienes que intervenir todo el sector porque vas a necesitar hacer una jornada de vacunación para tratar justamente de incrementar la inmunidad de las personas que residen en este espacio territorial. Tú sabes que entonces en ese sentido es importante que se haga una campaña con referencia precisamente a lo que es la difteria, porque hay mucha gente que está a falta de conocimiento del mismo, y si es como usted dice que esa mortalidad es tan alta con relación a que entienden que le dan lo tradicional, entonces yo creo que es importante que los médicos, el gobierno, hagan una gran campaña. Mira, es interesante esto, pero creo que no debemos limitarnos a la difteria. Ahí es donde está el error. No estamos hablando de difteria. Casi todas las enfermedades, transmisibles o no, se han descuidado en este momento. Sí. Las personas que tienen diabetes, las personas que tienen hipertensión, las personas que tienen cáncer, son personas, VIH, tuberculosis, cualquier patología que usted quiera mirar, se ha descuidado la atención por lo siguiente. Al inicio de este proceso, que todo el mundo sabe que en República Dominicana inicia el 1 de marzo del 2020 con el diagnóstico del italiano llamado Pasqualini, del cual todo el mundo recuerda esa foto cuando él levantaba la mano en el hospital docente Dr. Ramón de Lara de la Fuerza Aérea, y posteriormente cuando se fue, que estaba seco como un bacalao, que la gente decía que era otra gente. Entonces sí, todo el mundo... Que le hicieron la bariátrica. Sí, que le hicieron la bariátrica. Todo el mundo recuerda esas imágenes. Hay que decir que a partir de ese momento, ¿cuál era la campaña? No vaya a los centros hospitalarios porque corres el riesgo de presentar la infección por el coronavirus del 2019, y eso se podía posteriormente vincular a lo que era la transmisión en la comunidad. En este sentido, muchas personas dejaron de asistir a los centros de salud, muchas personas dejaron de tomarse sus medicamentos, muchas personas perdieron los chequeos para ver qué enfermedades tipo neoplasias, específicamente lo que estoy diciendo es de cáncer. Muchas personas dejaron ese seguimiento que pudo haber controlado lo que es su situación actual. Algunas personas viviendo con VIH dejaron de recibir sus medicamentos. Algunos lugares que brindaban atención limitaron las consultas, limitaron el despacho de los fármacos, justamente por el temor al coronavirus. Hay series ya que han abordado este tipo de problemas. No sé si ustedes ven la serie New Amsterdam, claro, que ya salió la tercera temporada. Ya salió, la pueden buscar piratear porque no está todavía en la plataforma que habitualmente uno la ve. Pero cuando ustedes lo revisan, esa serie médica justamente aborda ese problema de enfermedades específicamente no transmisibles. Una de las personas recurrentes en la serie que tiene cáncer fallece justamente porque la misma se voló varias semanas o varios esquemas de tratamiento de su quimioterapia. Hay que decir que esto aplica no solamente para esto, sino como vimos para otras cosas. Muchos niños que nacieron y no pudieron recibir sus refuerzos. Recordar que la difteria necesita que el niño reciba 5 dosis antes de cumplir los 15 años de edad. Entonces, ¿qué pasa? Pudimos tener niños que en algún momento se volaron sus dosis y eso lo puso en situación de vulnerabilidad, lo puso en una situación que pudo haber adquirido. Sí, 5 dosis. Y recordar que este tipo de vacunas es necesario porque hay que estimular el sistema de defensa de un individuo para que pueda conseguir la posibilidad de quedar con total protección. En los adultos lo que se recomienda es una vacuna contra la difteria cada 10 años. Por eso era que les decía que aquellas personas que se vacunaron en el 2018, le toca su vacuna en el 28. Pero hay que vacunarse. Doctor, y bueno, para concluir con la difteria... No le pasó a Guaracuya que tienen. Excelente, sí. Adelante, Guaracuya. Ya sería saliendo un poco de la difteria, pero doctor, algo que nos ha tocado bastante mucho, Guaracuya a este lado. Mire, yo estoy en Estados Unidos y he estado en comunicación constante con varios de los grupos dominicanos en el exterior, principalmente la costa este, Nueva Inglaterra, Boston y Providence. Y hay mucha preocupación por el tema de la pausa para revisión futura de la vacuna Johnson & Johnson. Vimos el caso de la compañera comunicadora Pamela Suer, quien habló públicamente de malas experiencias que tuvo. Yo tuve en mi comentario, quizás para contrarrestar un poco eso, mostrar mi tarjeta de vacunación aquí americana, que fue Johnson & Johnson, y mi experiencia ha sido muy positiva. Y por último, la Comisión Europea esta mañana nos levanta a todos diciendo que no va a renovar a título de organismo supranacional ni la vacuna Johnson & Johnson ni la AstraZeneca. Y eso incluye a la Covishield, que es de la que se ha dado en República Dominicana. ¿Qué podemos decirle a la población con respecto a las vacunas? Las chinas son suficientemente buenas, no hay problema con esto de la que se esté tomando o no, si se están revisando o no. Lo que noto es mucha preocupación. Y dado que eso es parte de su expertise
Usted tiene ya muchos meses hablándonos al pueblo dominicano sobre el tema del COVID-19. ¿Qué podemos hablar del tema de la vacunación para el pueblo dominicano? Ok, vamos arriba. Vamos a iniciar con Johnson & Johnson. Lo primero es que Johnson & Johnson ha administrado 8 millones de dosis de vacuna a nivel mundial, 6 casos de trombosis. Estamos hablando que no llega ni siquiera a 1 de cada millón de dosis de vacuna. Wow. Cada vez que yo digo eso y uno lo analiza, uno dice, caramba, pero Dios mío, y esa persona no pudo haber tenido algún tipo de riesgo de hacer trombosis de cualquier manera, y por ende el hecho de que le pusieran la vacuna no fue lo que le llevó a la trombosis. La respuesta es que sí, pudiera ser. Se sabe que este tipo de vacuna, porque el asunto es que la vacuna de Johnson & Johnson, AstraZeneca y la Sputnik 5 utilizan exactamente la misma tecnología, que es un vector viral. Entonces, aparentemente, las vacunas de vector viral tienen cierta predisposición a la formación de coágulos. Un adenovirus, ¿verdad? Sí, utilizan un vector viral. Lo que pasa es que cada uno utiliza un vector viral diferente. Hay una que es un vector viral de chimpancé, hay otro que es un vector viral de un adenovirus inactivo en seres humanos. Okay. O sea que cada uno utiliza un vector diferente. Entonces, ¿qué ocurre? El problema con todo esto es lo que se conoce como la incertidumbre. Estamos hablando de la incertidumbre de tú no saber si es a ti que te va a tocar el asunto del efecto de la trombosis. Y ahí es donde está el temor. O sea, 6 entre 8 millones, doctor, pero nadie quiere ser uno de esos 6. El problema es que uno no quiere ser ese uno. Imagínate. Ese 0.8 del millón, que es lo que le corresponde. Entonces, ¿qué pasa? Ese es el inconveniente. Okay. Y el problema es que estamos actualmente viviendo en la era de la información. Y hay que reconocer que hoy en día hay 2 términos que me gustan mucho, que con las vacunas se da casualidad y causalidad. Causalidad de cuáles son los efectos adversos que se pueden reconocer de la vacuna, y la casualidad son cosas que te pasan después de tú administrar la vacuna. Hay personas que se han torcido un tobillo y dicen que eso fue porque le dio un mareo porque se puso la vacuna y se torció un tobillo. Entonces, que hoy en día cualquier persona puede postear, puede decir, puede reconocer lo que sea en redes sociales. Vemos que eso se convierte en una cadena, que lo observan millones de personas, lo leen millones de personas y le dan credibilidad independientemente de que no tenga ningún tipo de sustento. Entonces, por tal razón, yo siempre digo que estamos viviendo en la época de la información de manera paralela con la época de la desinformación. Entonces, por tal motivo, si ustedes quieren que yo le hable de la vacuna de Johnson & Johnson... Las redes, orientan tanto como desorientan. Claro, por eso es que te digo, de la información paralela con la desinformación. Entonces, ¿qué pasa? Johnson & Johnson es una vacuna extremadamente buena, una sola dosis, protección cercana al 68%. Una vacuna excelente, una vacuna de fácil administración. ¿Cuál es el problema? Que no ha tenido quizás la misma defensa que ha tenido la vacuna de AstraZeneca, que si bien es cierto, algunos países han frenado el uso de la vacuna de AstraZeneca. Lo que han hecho con AstraZeneca es limitar las edades. Hay algunos países que la van a limitar a mayores de 55 años, hay otros que la van a limitar a mayores de 60 años, y hay otro, como es Reino Unido, lo que conocemos aquí como Inglaterra, que la va a limitar para mayores de 30 años. Entonces, todo el mundo vio, y está en mis redes sociales, a los que no me siguen y están escuchando el programa, pueden seguirme como Dr. Héctor Balcácer. Justamente, en una de las historias, yo coloqué que Angela Merkel, ustedes la conocen. Canciller alemana. Alemana de hace muchísimos años, considerada la mujer más poderosa del mundo, se iba a aplicar en el día de ayer la vacuna de AstraZeneca. Cuando se la aplicó, yo subí el post diciendo que Angela Merkel confiaba en el proceso, que todo el mundo debía hacerlo. Angela Merkel se vacunó con AstraZeneca, pero Angela Merkel cumple con las condiciones de política que su país implementó. ¿Cuál era? Mayores de 60 años se pueden aplicar la vacuna de AstraZeneca. La República Dominicana todavía no ha tomado posición en cuanto a esto. Creo que el ministerio ya a partir del lunes inicia el proceso de vacunación. Si el ministerio no toma ningún tipo de posición al respecto, significa que el ministerio entiende que todo el mundo se lo puede aplicar. Aquí en República Dominicana se aplicó la vacuna de AstraZeneca al total o a la gran mayoría del personal que labora en centros donde se brinda atención a personas con coronavirus. Levanto la mano porque así como el caballero que nos llamó dijo que se puso Johnson & Johnson, yo me puse AstraZeneca y me toca el lunes aplicarme mi segunda dosis. Están en el mismo barco, doctor. Sí, exactamente. Los dos nos aplicamos vacunas que en este momento se han vinculado a la aparición de procesos de formación de coágulos o trombos.
Entonces, hay que decir muchas cosas de las vacunas. Lo primero es que la vacuna de AstraZeneca, para que no todo sea malo, se confirmó que la protección que brinda a largo plazo, comparado con Pfizer, aparentemente le lleva un poquitito a Pfizer. O sea, si bien Pfizer recomienda que en un año va a haber que aplicar una dosis adicional de su vacuna, la vacuna de AstraZeneca aparentemente va a brindar una protección un poquitito superior en cuanto a la duración, porque estimula más a nuestro sistema inmunológico de esas células de memoria que queden con usted. Entonces, la vacuna de AstraZeneca ya lo vimos, protección 70%. Excelente vacuna, buenísima, se puede administrar entre 2 y 3 meses. Usted se la puede poner la primera dosis y la segunda se la pone al mes, a los 2 meses o a los 3 meses. O sea que usted no tiene que ponérsela corriendo. Y la protección que brinda es excelente. Doctor, ¿y la vacuna china? Entonces, sí, déjame terminar porque para allá es que vamos. Entonces, ¿qué pasa? Mira qué pasa con la vacuna china. Muchas personas estaban acabando la vacuna china. El presidente del colegio médico dijo al inicio que ningún médico se iba a vacunar con la vacuna china. Posteriormente... ¿Estaban atacando la vacuna china o a los chinos como país, como gobierno? No. Están hablando de la vacuna Popular. China, porque es que el problema es que aquí... No, pero estaban atacando... Pero está hablando de la vacuna. Estamos hablando de la vacuna. Sinovac, ¿no? Sinovac, sí, de coronavirus. Sinovac. Entonces, ¿qué pasa? Esta vacuna le estaban atacando muchísimo, pero lamentablemente hay que decir que la República Dominicana... Bueno, déjeme terminar con lo del con el presidente del colegio médico. Waldo Ariel Suero dice, ningún médico se va a poner la vacuna Sinovac. Sin embargo, él se aplicó la vacuna Sinovac. Claro, posterior, sí, pero él lo dijo públicamente. Y cuando ocurrió el lanzamiento de lo que fue vacuna TRD, él participó del lanzamiento de vacuna TRD, entendió en ese momento qué había ocurrido en el país. Rectificó. No solo que rectificó, sino que teníamos muy poca información. Posteriormente se brinda más información y nos damos cuenta que es una vacuna que de todas las vacunas es la que tiene la tecnología más antigua. La vacuna del polio, la vacuna de la influenza, muchísimas otras vacunas utilizan la misma tecnología que Sinovac. Esa era la que yo me quería poner, porque tú sabes, yo soy un señor mayor y yo lo que entendía era que me iba a poner una tecnología que yo conozco. ¿Me doy a entender? Sí. Okay. Estas vacunas, por ejemplo, AstraZeneca, Sputnik 5, la misma vacuna de Johnson & Johnson, utilizan un vector viral. Son tecnologías relativamente nuevas, no son completamente nuevas, porque la vacuna del ébola, mucha gente no lo sabe, la vacuna contra el ébola utiliza esa misma tecnología. Pero, por ejemplo, Pfizer y Moderna, que utilizan RNA mensajero, que es otro tipo de tecnología, no lo vamos a explicar aquí, son vacunas, esas sí son nuevecitas. ¿Me doy a entender? Entonces, ¿qué pasa? Frente a estos procesos, uno siempre se resiste al cambio. Y uno que se mantiene en el área de la salud, yo me quería poner algo que ya yo conociera, que mi organismo se haya aplicado y que no haya mucho inconveniente. Entonces, ¿qué pasa? El presidente del colegio médico se la aplica, la sede del colegio médico se forma parte del proceso de vacunación. Muchísimas personas que ustedes conocen se vacunaron en el colegio médico. El personal de salud no afiliado a hospitales, o sea, personas que tienen práctica privada, se fueron a vacunar al colegio médico. O sea, que estamos hablando de que el colegio médico se pone justamente a favor de las vacunas. Pero ¿qué pasa? En el día de ayer sale el reporte chileno de vacunas. Y oh, sorpresa. La vacuna Sinovac, que la habían destruido porque decían que la protección que brindaba solamente era de un 50.4%, ahora se evidencia en millones de personas que se han vacunado en Chile, más de 14 millones de personas, que la protección es de un 67%. Entonces, cuando tú revisas eso, te das cuenta que nosotros no estamos aplicando una vacuna que tiene casi la misma eficacia que AstraZeneca, casi la misma eficacia que Johnson & Johnson. Lo que quiere dejar dicho que cada vez que usted se aplique esa vacuna, usted se está aplicando una vacuna que realmente le brinda protección. Pero ¿qué otra cosa se ha evidenciado en Chile? Que en este momento hay un reguero de casos terribles. Que la mayoría de los ingresos a unidades de cuidados intensivos, ¿ustedes saben qué edad tienen? Menores de 35 años. La mayoría de las admisiones a unidades de cuidados intensivos en Chile son personas jóvenes con coronavirus. ¿Por qué razón? Se está revirtiendo entonces. Sí, pero ¿sabes por qué? Porque ¿quiénes se están vacunando? Los más los mayores, que los más tienen ancianos. mayor edad. Sí, entonces, así, al estarse mayores. vacunando los que tienen mayor edad, las formas graves del coronavirus va a cambiar los grupos. Entonces, aquí en República Dominicana, la mayoría de las personas que ya han recibido sus 2 dosis, porque ya hay personas con sus 2 dosis, cuando completen de 2 a 4 semanas van a tener protección completa y tienen menor riesgo de presentar una forma severa de la enfermedad. Ok, entonces, ¿qué pasa? Cuando uno analiza todo esto, se da cuenta que la mejor vacuna no es Johnson & Johnson, no es Pfizer, no es Moderna, no es Sputnik, no es Sinovac. La mejor vacuna es la que tú te puedas poner, que tenga evidencia que funciona. Porque todas las vacunas lo único que tienen en común es que previenen las formas graves de la enfermedad. ¿Usted quiere que yo le diga? Por ejemplo, hay muchísimas personas que se han aplicado, muchísimas vacunas que se han enfermado. Por ejemplo, Adriano Espaillat.
congresista de los Estados Unidos de origen dominicano. Se puso Pfizer, que es la vacuna que tiene la mayor protección. ¿Y qué le pasó a Adriano Espaillá? Se contagió. Sí, se contagió de coronavirus, aún colocada sus 2 dosis. ¿Por qué? Porque ninguna vacuna es 100% efectiva previniendo la enfermedad. Pero ¿tuvo algún tipo de problema, Adriano Espaillá? No, ninguno. No, gracias a Dios. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando uno revisa eso, se da cuenta de que las vacunas, la ventaja que tienen es que van a prevenir formas graves de la enfermedad. Bien. Doctor, reconfirmando, nadie, por lo menos me consta, y usted no lo confirma, Johnson & Johnson, Pfizer y Moderna, pero creo que la Sinovac, reconfirmando, nadie que se ponga la vacuna, lo internan en cuidado intensivo, ni tienen que ponerle un respirador, correcto, ¿verdad? No, mira, el problema es el siguiente, eso es lo que se estima, pero el estudio chileno lo que está mostrando, y esto sí hay que decirlo, y es que Chile está utilizando la vacuna a los 14 días, la protección fue alrededor del 80%, para no esconder información, lo voy a decir. Lo que habló fue una protección contra formas graves de alrededor del 80%. Recordar que muchas personas se van a poner la vacuna y una parte de ellas no va a presentar una defensa de una manera adecuada. Hay que ver qué ocurre cuando toda la población se vacune, hay que ver cuál va a ser el proceso de defensa, pero hasta ahora se habla de alrededor del 80%. El estudio que le dio base, que hablaba del 50%, decía de formas graves 0%. Pero ahora este estudio chileno con millones de personas habla de una protección de cerca de un 80%. Lo que quiere dejar dicho que sí va a haber un grupo de personas que se van a aplicar la vacuna, que la van a tener completa, pero la protección aparentemente no es 100%, pero sí hay una reducción significativa. Lo bueno es que actualmente la mortalidad del coronavirus es de un 2%. Escuchen esto, la mortalidad por el coronavirus del 2019 en este momento acaba de bajar a un 2%. Doctor. Pero déjame terminar. Y si el coronavirus, y si la vacuna te protege en un 80%, eso significa que la probabilidad de ese porcentaje, tú ahora vas a tener que dividir muchísimo y la probabilidad va a ser posiblemente de 16 de cada 10,000 personas que pudieran potencialmente infectarse. O sea que estamos hablando de que la mortalidad va a ser extremadamente baja. Por eso, vuelvo y comento, en República Dominicana, la limitante que tenemos hoy en día no es el hecho de que la vacuna funcione, no. Es que ahora mismo no tenemos vacuna. Claro. Y el proceso de vacunación que estamos aplicando en este momento son las personas que nos aplicamos AstraZeneca, que van a tener que seguir vacunándose con esa. Pero no ha llegado el 1.000.000 de dosis que se supone que iba a llegar de Sinovac. Por eso tenemos muchas personas esperando para aplicarse su primera dosis. Y lo que se está priorizando es la segunda dosis para reducir a aquellas personas que pudieran quedar susceptibles todavía contra la enfermedad. Sí. Doctor, y hablando de mortalidad, perdón, Yuri. Sí, adelante. ¿Por qué tú no nos hablas un poquito del tema del alcohol adulterado? Sí. Perdón, del alcohol adulterado, hablando de la misma mortalidad, que lamentablemente es un hecho que nos está afectando directamente. Y sobre ese mismo tema, doctor, yo conversaba con una amiga que es doctora y entonces ella es joven y está en residencia, ¿no? Sí. Entonces está en las emergencias. Y ella me comentaba de que le están dando inducciones sobre cómo manejar a pacientes que puedan llegar con síntomas de intoxicación por alcohol adulterado. Es decir, que ya a los propios jóvenes que están en las emergencias los están instruyendo en ese sentido, ¿no? Entonces, ¿cuál es la realidad de esto? ¿Cómo se puede manejar? Mira, el problema del alcohol adulterado es una situación que, si ustedes se fijan, todos los años tenemos fallecidos por alcohol adulterado. Eso parece hasta mentira. ¿Es así? Que todos los años se tenga que estar hablando de lo mismo. Algo que supone que es prevenible. Lamentablemente, el problema es que hay bebidas que se adulteran y se envasan igualito que la bebida original. Y es muy difícil que usted pueda diferenciar entre el alcohol adulterado y lo que es el alcohol real o que se comercializa de manera habitual. La situación con esto es que independientemente de que muchas personas quieren que las autoridades enseñen cómo se puede diferenciar el alcohol adulterado del alcohol real, eso es mentira. No hay forma de que usted pueda diferenciar el alcohol real del alcohol que está adulterado. Eso es mentira. Sobre todo porque el metanol es un alcohol muy débil y es muy difícil que tú puedas sentir el olor. Por eso es que muchas personas cuando le echan algo dulce al metanol encuentran tan buena la bebida, porque el alcohol no se le siente y la gente lo dice, mira, no se le siente el alcohol, pero da duro. El problema con el metanol es que la cantidad que tú necesitas de metanol para morir es una cantidad tan pequeña como 30 cc. Entonces, estamos hablando de que la toxicidad del metanol es extremadamente elevada.
¿Por qué? Porque tú te puedes beber 2 y 3 potes de romo con un grupo de amigos. Claro, y a pesar de que tú al otro día amanece destruido, con el metanol lamentablemente con cantidades bajas aparecen los síntomas. ¿Cuál es el llamado que hicimos? Yo participo los viernes en un programa de televisión en el cual tengo el privilegio de poder participar del mismo y entrevistamos hace 2 viernes al doctor Jorge Soto del Centro Médico UCE. Hicimos un programa justamente sobre bebidas alcohólicas adulteradas y él decía, y esto me gustó mucho, que la mejor forma para que usted pueda ayudar a alguien que está bebiendo con usted y que usted entiende que pudo haber consumido alcohol adulterado o que usted sabe que está bebiendo alcohol adulterado, porque muchas veces la gente lo sabe, pero el rush, la emoción, la adrenalina hace que usted lo siga consumiendo. Entonces, ¿qué pasa? Lo más importante es usted decirlo cuando usted llega a una emergencia. ¿Qué ustedes estaban haciendo? ¿No? Estábamos bebiendo unos tragos. ¿Ahí de dónde? No, un ron que hace fulano de tal o que se hizo en un patio, que se hizo en tal o en otro sitio. Licor artesanal. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Hay que decir que este tipo de bebidas tienen varios problemas. Vamos a hablar de cuáles son las fases. La primera fase del consumo de metanol es que la persona, al igual que todos los alcoholes, va a tener problemas de conciencia. Las personas simplemente van a tener problemas del equilibrio, van a estar hablando disparate, van a estar incoordinados. Esa es la primera parte. Posterior a que la intoxicación siga aumentando, las personas pueden presentar acentuación del proceso neurológico y las personas pueden comenzar a perder la conciencia, o sea, desmayarse, caen como un zapato, como decimos aquí. Posterior a eso, sigue evolucionando y las personas entonces pueden tener daño a nivel ocular. Y una de las complicaciones del consumo de alcohol adulterado es que las personas pueden quedar ciegas. Aún se recuperen, las personas pueden quedar con ceguera, pueden quedar ciegas. Y por último, estas personas pueden tener daño renal y posteriormente perder la vida. ¿Por qué? Porque ese metanol, cuando entra al cuerpo, hay unas enzimas que lo degradan y lo convierten específicamente en algo que se llama ácido fórmico, que se parece mucho al veneno que tienen las hormigas. Ustedes ven como a usted se le hincha un área cuando le pica una hormiga, claro, es porque le inyecta ácido fórmico. Entonces, ¿qué ocurre? Esa sustancia es un veneno que en grandes cantidades hace que se acumule ácido en su organismo, los procesos metabólicos fallan y las personas entonces pueden morir fruto de la acumulación de este ácido. Es que se usa para pintura y todo eso. No, está presente, no en pintura, escucha esto, el thinner que le echan para que las pinturas se vuelvan más finas, de ahí sacan el metanol. Vamos a la pausa y volvemos en breve. El sol de los sábados. Sol 106.